Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a esta emisión de Tierra Buena para el Día del Señor. Vamos a seguir abonando y en este día pues contamos con la presencia del Padre Miguel. Bienvenido, Padre Miguel. Hola, Toño. Del Padre Jaime. Bienvenido, Padre Jaime. Saludos a todos. Y de su servidor, el diácono José Tame. Y hoy pues vamos a tener la dicha de conversar con ustedes pues ya de las lecturas de este 25º domingo del tiempo ordinario, y seguiremos leyendo pues a Marcos, como es costumbre durante todo este año litúrgico. Pues vamos a preguntarle al Padre Miguel, que es el que nos va a hacer favor el día de hoy de hacer la principal, si nos quisiera decir algunas palabras antes de leer el texto. Yo creo que le entramos al texto, ¿no? Sí, perfecto. Pues, Jaime, ¿puedes leerlo? Claro, sí. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jaime. Pues el Evangelio del domingo sigue anunciando la pasión y sigue haciéndonos entender este cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Es un cambio de criterios, de mentalidad, porque hemos sido educados para ser los primeros. Y yo me acuerdo de mis papás que me decían que podía ser un barrendero, pero que fuera el mejor barrendero del mundo. Este es el criterio del éxito, el criterio de la superación personal. Y aquí no estamos en contra del éxito ni de la superación personal, pero nos tenemos que dar cuenta que el Evangelio nos sumerge en otro criterio, en el criterio de ser el servidor de todos. La autoridad de nosotros se va construyendo en base al servicio, a la donación, a la fraternidad, en base no a la opresión de los pueblos, como lo pensaban los judíos en aquel entonces, la opresión de la sociedad y de las naciones, que el Mesías los iba a encumbrar para que fueran el pueblo más exitoso, más dominante, en contra de los romanos y en contra de los asirios, los egipcios, como si el Mesías fuera a darles un desquite de las opresiones que ellos vivieron, ¿no? Y entonces esa era la mentalidad del pueblo judío, y no podemos sustraer de esta mentalidad a los apóstoles. Y los apóstoles se sentían que estaban acompañando al Mesías. Ya lo vimos en el capítulo 8, en la profesión de Pedro, el título de Mesías que le da Pedro, y Jesús dice, sí, pero no. Sí, soy Mesías, pero no como ustedes lo entienden. Y le dice, ponte detrás, Pedro, ponte detrás, Satanás, porque no piensas, los criterios que tú manejas no son los criterios de Dios. Entonces,
aquí vemos una continuación del anuncio de la pasión y de un comportamiento adecuado a la mentalidad de los hombres, a la mentalidad de los hombres que no da resultado. El problema es que no da resultado. El problema es que nos mete en conflictos, es que nos mete en la lucha del poder, en la lucha del prevalecer unos contra otros, y eso no nos da resultado en la vida. Y no nos da resultado en las relaciones humanas, en el país, en el mundo, no nos da resultado en las guerras, porque detrás de toda guerra, sea con tanques y bombas, o sea con balazos, o sea con palabras, o sea con la ley del hielo, esta forma de pensar no nos da la felicidad. Esta forma de pensar no nos produce una tranquilidad de espíritu, una paz interior, no nos produce una alegría de vivir, no nos produce más que muerte. Y entonces el hecho de que iban platicando en el camino, de que quién era el más grande en el reino de los cielos, era un reflejo de lo que ellos pensaban del mesianismo de Jesús. El mesianismo de Jesús como una cuestión política que los iba a hacer que tuvieran huesos políticos a cada uno de los discípulos, y este hueso político iba a ser pues un beneficio para ellos, para su familia, para sus amigos. Era un beneficio como lo vemos en la política actualmente. Entonces, Jesús les cambia la jugada, les da un criterio nuevo. El que quiera ser el primero, que sea el último. Y para eso nos da como un aprendizaje audiovisual, ¿no? Agarra a un niño, lo abraza y le dice el que reciba a este niño, porque no es el pasaje de los discípulos que tienen que ser como niños, sino el que reciba a este niño, me recibe a mí y recibe a mi Padre. Esto hay que descubrir muy bien que forma parte de otro aprendizaje, ¿no? El que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. Ese es un aprendizaje aparte. Las palabras que hoy escuchamos, ¿las puedes repetir, Jaime? Estas palabras del niño. Sí. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Perfecto. Esto es otro mensaje totalmente distinto, que no lo podemos confundir, como lo estaba confundiendo yo. Me arrepiento de mis palabras. Este mensaje de los niños es un mensaje que pone de manifiesto la capacidad que tenemos que tener nosotros de recibir a los ¿cómo decirlo? Las palabras de Francisco, del Papa Francisco, nos sirven mucho. El descartado, el que no tiene derechos, el que no tiene un estatuto jurídico, ¿no? Porque ahora los niños, pues, desde que nacen, tienen un acta de bautismo, un acta de nacimiento, un acta de bautismo, una familia que los acoge. Desde que nacen, pues el cristianismo los integró a la mesa de la comida de los adultos. Estas son cosas cristianas. En general, en las culturas anteriores al cristianismo, los niños no valían nada y era muy, muy difícil que se les apostara a la educación o a la vida, porque pues más de la mitad de los niños, tenían una duración de vida, no llegaban a los 10 años, más de la mitad. Entonces, la cultura misma
los hacía no hacerles caso hasta que ya el niño agarraba forma y sobrevivía, y entonces ya se le daba una carta de ciudadanía en la adolescencia, y no existía la adolescencia como ahora la conocemos, sino un paso a la madurez, ¿no? Un paso de la infancia a la juventud. Entonces, era despreciado, no tomado en cuenta. El niño no tenía derechos, no era ciudadano, los niños y las mujeres dependían del hombre. Y entonces, este es el ambiente social en el que Jesús dice: quien me reciba a estos pequeños, eh, igualmente lo podemos traducir de que si los discípulos se hacen como niños, se hacen el menor, el servidor de todos, y alguien lo recibirá a Jesús, y Jesús recibirá también al Padre, a Dios. El asunto es que si nosotros nos dedicamos a ser servidores, vamos adquiriendo esta personalidad de sin derechos, sin derechos. Esto es muy, muy importante en el cristianismo, la actitud de sin derechos. Por supuesto que no estamos diciendo que tenemos que ser trapeadores de los demás, no tenemos que ser, eh, perdónenme así de decirlo, porque pues no se trata de las personas que sirven en las casas, ¿no? El sirviente, la sirvienta. No se trata de ser asalariados, que hacemos las cosas de malas, ¿no? Sino el servidor es el que establece una estrategia, por decirlo así, para el bienestar de los demás. No es el que hace cosas, ¿no? Como por ejemplo, el seminarista que llega a su casa y los hermanos le dicen: pues ahora tú lavas los platos, ¿no? Porque eres el seminarista. No se trata de lavar los platos, sino que establecer una estrategia para el bienestar de todos. La cabeza nos la dieron para pensar. Y el problema yo que descubro en el cristianismo es que los cristianos no pensamos en las estrategias, no pensamos en las estrategias. No estamos eh, yendo hacia ningún lado. Entonces, esto nos hace estar en una actitud de siempre discutir, siempre estar mal con los demás, siempre refunfuñar de lo que nos hacen. Y entonces, hacernos como niños es hacernos como una estrategia distinta de la que nos enseñaron en la casa. Nos enseñaron para triunfar, para ser superiores a los demás. Y ahora el Evangelio nos hace cambiar de estrategia, cambiar de estrategia. En algún momento pensamos que la estrategia para cambiar las cosas es ser superiores, mandar, tener la autoridad, estar por encima de los demás. Ahora la estrategia que nos propone Jesús es la del servicio, pero no el servicio de lavar los platos nada más por lavarlos, ¿no? De ser el trapeador de todos. El Señor nos propone una estrategia que pensemos en cómo generar bienestar. Y por supuesto que esto nos hace que nosotros tengamos que estar revisando nuestra estrategia día con día, día con día. Eso es lo que yo resumiría. Bueno, son muchas ideas las que tengo en la mente, pero me parece que eso va a darnos pie para platicar un poco. ¿Cómo ven? Muy bien. Padre Jaime. Sí, muy bien. Híjoles. Yo
Yo recuerdo que la primera clase que tuvimos de teología espiritual, el maestro nos decía, lo más difícil de cambiar es la mentalidad, ¿no? Así empezaba su clase y mi maestro es el padre Miguel Ángel Saloma. Era el de teología espiritual, nos dio, y así empezó la clase, así empezó la clase. Yo recuerdo mucho esa clase porque así empezó. Lo más difícil de cambiar la vida es la mentalidad. Y este aprendizaje que nos presenta el Evangelio realmente es este cambio de mentalidad. Es una mentalidad, es un cambio muy sutil, porque realmente habría que profundizar en nuestro camino, ¿no? Ahí los discípulos, dice el texto, que tenían miedo de preguntarle sobre esto que había dicho Jesús. Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y será y resucitará al tercer día. Y después dice el texto, tenían miedo de preguntarle. Y después se pasaron a la discusión de quién era el más importante. Como que el aprendizaje es muy difícil, el cambio de la misma mentalidad es complicado. Estos detalles que el padre Miguel dice de sí ser servidores, pero no lavar los platos, es lo que, por ejemplo, en la pastoral caritativa puede decir, no es nada más dar cosas, sino es tener toda una mentalidad de servicio, de caridad, de cómo formar a los de la caridad. Es como pero qué difícil es esa frontera, ¿no? Pues ese espacio de salto, ese salto, yo le llamo salto porque realmente es el cambio de la mentalidad. Entonces, sí creo que para ese salto, ese cambio de mentalidad, el final del Evangelio yo lo interpreto como diciendo, pues veamos a Jesús con quién se identifica y es el que se pone en el centro, ¿no? Es el que se pone en el centro, dice, puso en el centro a los niños y dice el que recibe a uno de estos niños, me recibe a mí. Pues ¿dónde se está identificando Jesús para que lo podamos reconocer? ¿Cómo podemos servir a los demás? ¿Por qué servimos a los demás? A lo mejor suena un poco así muy espiritual, pero es porque vemos a Jesús. Bueno, esa es como la identificación. Luego, cuando en una entrevista que vi de la Madre Teresa de Calcuta, un periodista le estaba insistiendo de cómo ha surgido esa fuerza para atender a los pobres y todo, y la Madre Teresa de Calcuta siempre regresaba al punto, es Jesús quien debe ser anunciado, es Jesús quien debe ser anunciado, ahí está Jesús, en medio de los pobres. Como que el periodista decía, a ver, vamos a centrarnos en tu obra, que es muy grande, ¿no? De la Madre Teresa. Y la Madre Teresa se regresaba, es Jesús el que tiene que ser anunciado, es Jesús el que tiene que ser anunciado. Parece ser que es para ese cambio de mentalidad, pues sí es seguir a Jesús, es seguirlo, porque de hecho estamos en el camino, dice que en el camino íbamos discutiendo. Yo esto del camino me refiero como nuestra vida cristiana. Vamos discutiendo realmente nuestros intereses, vamos discutiendo lo que somos. A lo mejor un primer proyecto va bañado de todo lo que somos, de nuestras ambiciones, de lo que queremos alcanzar. En la medida en que vamos siguiendo a Jesús, Jesús se pone en el centro y nos va diciendo que la comunión con Él, la comunión con Él es la comunión con el Padre. Y yo me identifico con los pequeños y el que recibe al pequeño me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Es como una experiencia de comunión. Y solo a partir de esa experiencia de comunión pareciera que sí se puede ir cambiando esta mentalidad. Esto de pues no concentrarnos solo en estas particularidades, es decir, de lavar los trastes, por así decirlo. Regreso a este ejemplo, fue ilustrativo, no solo de lavar los trastes, sino de verdad empezar a pensar y a crear estas estrategias que decía en función de los demás, ¿no? Que ya es ese salto, ¿no? Ya no pienso en mí, sino ya pienso en el otro. Pues ese camino es el que sí creo que podemos ir avanzando en la iglesia y esto lo revela, el Evangelio lo revela muy padre. Muy bien. Sí. Pues yo quisiera comentar dos aspectos que a mí me llaman mucho la atención de este Evangelio y pues tomando también como base el día que hoy en la República Mexicana estamos recordando, porque no sé si deberíamos de festejarlo, ¿no? Por lo que voy a decir, pero al menos recordarlo. Y es que vemos al inicio del Evangelio que Marcos nos dice que estaban atravesando Galilea
pero Jesús no quería que nadie supiera que iban por ahí, porque iba enseñándole a los discípulos. Entonces, a mí esto, lo que yo tomo de reflexión es que en la vida cristiana de todos y cada uno de nosotros hay diversos momentos para diferentes cuestiones, ¿no? Vemos cómo Jesús en el momento de orar, ora de manera perfecta y exclusivamente se dedica a orar. Entonces hay momentos de oración. Hay momentos de atender a la gente. Jesús se dedica específicamente a atender a las personas, a curarlas, a escucharlas, a entenderlas. Pero también hay momentos en que Jesús les dedica a enseñarle a sus apóstoles y a sus discípulos. Entonces, esto debería de ser una invitación a todos y cada uno de nosotros, que tenemos que prepararnos para poder servir, ¿no? No podemos excluir la preparación o el conocimiento de nuestra fe para después ponerla al servicio, ¿no? Esto es, no nos puede ganar la acción y decir, no, pues yo nada más actúo, yo nada más sirvo y no me tengo que preparar, ¿no? Y yo creo que a veces olvidamos esto, que nuestra fe y nuestro amor a Jesús crece si nosotros conocemos y aprendemos más de Jesús. Entonces, no debemos de olvidar que nuestro intelecto, nuestra capacidad de ir comprendiendo y conociendo y aprendiendo, hace que realmente esa sabiduría de Dios crezca en nosotros, porque la sabiduría crece a través del conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos olvidar eso nosotros los veces algunos podemos dejar de lado, ¿no? Decir, no, pues yo ya sé mucho de la religión, ¿yo para qué aprendo, no? ¿Yo para qué leo las nuevas cartas que hacen los papas o las nuevas encíclicas? ¿Yo para qué leo las reflexiones espirituales si yo ya conozco mucho? Entonces, no olvidemos esa parte de reflexión, ¿no? Y, y yo quiero compartir, Padre Miguel, Padre Jaime, que siempre cuando se acercan estas fechas patrias del 15, 16 de septiembre, después viene el 27 de septiembre, en donde recordamos que este país, bueno, empezó o se gestó como el país que conocemos, pues hace 200 y tantos años, bueno, 200 porque vamos a conmemorar realmente México se empezó a conformar en la consumación de la independencia, ¿no? Que realmente no fue un movimiento de consumar la independencia, porque el movimiento de Iturbide con los demás fue completamente ajeno y diverso al movimiento que inició Hidalgo, pero a mí lo que me llama mucho la atención es, quisimos hacer un país para que la gente viviera mejor. Y después de 200 años, todavía encontramos que hay personas que viven igual o peor que hace 200 años, ¿no? Y eso a mí me interpela mucho porque habla de la poca capacidad que hemos tenido como país de realmente lograr una mejora en todos aspectos, ¿no? En la vida, pues, de las personas que vivimos en esta región geográfica llamada República Mexicana. Y es ahí donde tenemos que insistir, que como ya apuntabas tú, Miguel, y apuntaba Jaime, es ese cambio de mentalidad solamente se da empezando por mí mismo, ¿no? Y si yo cambio esa mentalidad, de veras voy a lograr que también el otro cambie. Y yo cerraría este comentario con,
y invito a mis queridos hermanos que lean con detenimiento la carta de Santiago, que vamos a leer el domingo, en donde habla que, como ya lo decía muy bien Jesús, ¿no? Que todo lo bueno o todo lo malo nace del corazón del hombre. Entonces, ahí insistir, ¿no? Tenemos todavía mucho que hacer para que este país trate de manera más digna y pongamos en el centro a esas personas que han tenido menos oportunidades que nosotros, ¿no? Entonces, por ahí quise hacer mi reflexión este 16 de septiembre. De acuerdísimo. Yo quisiera hacer una anotación aquí. En mi experiencia cristiana, he notado que el cristianismo en México y en esta época, de la conquista para acá, se entiende como resignación, se entiende como magia, como fe, como que no tiene ninguna incidencia con la realidad. Estamos como separados en nuestra fe de nuestra cultura, de nuestra nación. Entonces, a mí me da mucho gusto que los predicadores en internet y los predicadores en la misa comencemos a producir esta señal de alerta, ¿no? ¿Cómo es posible que en un país de 90 y tantos % de católicos tengamos tanta pobreza, tanta discriminación, tanto racismo, tanto clasismo? Y entonces, pues tenemos que hacer un vuelco, tenemos que convertirnos en el cerebro, ¿no? Como decía Jaime, yo les insistía mucho y lo sigo insistiendo, que la conversión no es nada más moral, es una conversión de criterios y es una conversión de la mente. La conversión comienza con la mente. Nosotros tenemos que convertirnos y producir una estrategia para colaborar. En el fondo no vamos a poder cambiar las cosas, pero colaborar para que se vayan cambiando. Y eso sí lo podemos hacer. La fuerza del evangelio es expansiva. Comienza una persona y se contagian tres, y de las tres es como el virus, ¿no? El virus que tanto nos ha hecho estragos, porque el virus se contagia a dos personas y esas dos personas exponencialmente van contagiando a otras. Y entonces, bueno, yo creo que hay que convertirnos, por supuesto que estamos bautizados y por supuesto que somos creyentes y por supuesto que somos católicos, pero en realidad no lo somos. Somos una especie de resentimiento religioso que no lleva a más. Sí. Pues, no sé, Padre Jaime, si quisieras decir unas palabras ya para ir cerrando o... Bueno, aquí con lo que estaban comentando, con la reflexión que abriste, Padre Diácono, el Padre Miguel también, y sin pretender hacer una teoría social de lo que estamos viviendo en el cristianismo aquí, sí pienso que estamos como en un proceso de pasar de la resignación, pero a veces también podemos correr el riesgo de ponernos al tú por tú, de querer al poder, ¿no? De que la iglesia se vaya al otro extremo y entonces empiece a mirarse como la que quiere más bien el poder para que logre las cosas. Son como aprendizajes, realmente vamos en un camino de aprendizaje hasta centrarnos en que realmente el que nos ayuda a ir cambiando la mentalidad es nuestra identificación con Jesús, y es a partir de ahí como surge todo esto diferente. De lo contrario, a veces sí veo también a la iglesia, los jerarcas, nosotros que se busca la lucha del poder, ¿no? O se busca acomodarse en el poder, y entonces vamos como los discípulos platicando de ver quién es el más importante, porque todavía estamos ahí enganchados con esa mentalidad y pues vamos caminando en la fe.
Muy bien, Muy muy bien. bien. Pues queridos hermanos, ahí tienen nuestra reflexión y pues los invitamos a que este domingo, cuando participen activamente en la celebración dominical, pues reflexionen nuevamente con estas líneas que nos hemos propuesto plantearles y bueno, pues que abone a la buena tierra que Dios ha estado distribuyendo y sembrando en ustedes. Les agradecemos mucho, les pedimos que le den like si les gustó este video, si no les gustó, pues también se vale, ¿no? Que le den dislike y cualquier comentario, pues les agradecemos que nos lo dejen en el chat correspondiente y les pedimos pues que inviten a todos sus familiares, amigos, si les gustan estas reflexiones, pues para que esta comunidad pueda seguir creciendo y podamos llegar a más personas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y bendiciones. Bendiciones. Adiós.